nuestra siguiente invitada fue concubina de un señor de la guerra en la China feudal de los años 20. Sus padres fueron militantes comunistas que sufrieron los horrores de la revolución cultural maoísta. Ella misma perteneció a la Guardia Roja de Mao durante los años 60. Más tarde fue la primera ciudadana china que obtuvo un doctorado en una universidad británica y ha relatado su historia y la historia de la mujer en la China de este siglo a través de un libro titulado Cisnes Salvajes. Bienvenida a nuestro programa, señora Jun Chang. Su relato comienza con la historia de su bisabuela. Usted explica que su bisabuela ni siquiera tenía nombre. ¿Por qué? Pues era una cosa muy corriente en aquella época, que las chicas no tuvieran nombre. Y se la llamaba sencillamente la hija, la segunda hija. En aquella época las mujeres tenían una posición, un nivel muy bajo y no se las trataba como seres humanos. Su abuela fue concubina de un militar, un señor de la guerra que tenía una esposa y varias concubinas. ¿Cómo era la vida de su abuela en ese tiempo? Mi abuela pasó una vida muy difícil. Nació en 1909 y cuando tenía 2 años le vendaron los pies. Se los aplastaron y se los vendaron. Los pies eran de este tamaño cuando llegó a la edad adulta. Este es uno de sus zapatos, sí. El vendado de los pies no era sencillamente el poner una venda alrededor de los pies. Solo se permitía que creciera el dedo gordo. Los otros y el largo del pie quedaban como aplastados por una piedra grande. Y el vendado era para impedir que se curaran, que se cicatrizaran los huesos. O sea, mi abuela vivió en un dolor terrible y cuando tenía 15 años su padre la entregó al señor de la guerra para que fuera su concubina. Y estuvo casado durante 6 días. Y entonces él desapareció durante 6 años, porque tenía muchas concubinas por todo China y solo las visitaba pues cuando estaba por los alrededores. Y el resto del tiempo mi abuela no tenía permiso para salir de la casa. Vivía como una auténtica prisionera, bajo la vigilancia de los sirvientes. ¿Cómo puede explicarse que las mujeres les dejaran los pies solo a 8 centímetros? ¿Que eso era algún atractivo sexual que veían los hombres en eso? Bueno, se suponía que era algo erótico. Se suponía que a los hombres se sentían así como muy fuertes y muy protectores y eróticos cuando veían los pies vendados de las mujeres. Pero bueno, esto es una de esas tradiciones tremendas que se convierten en un mito. No sé cuántos hombres piensan así, pero bueno, se convirtió en una terrible tradición y en mi abuela, como muchísimas mujeres chinas, en fin, la mayoría sufrieron. Su padre fue un luchador comunista que incluso estuvo con Mao en la larga marcha, ¿no? Era un comunista tan estricto y tan íntegro que incluso tenía problemas con su propia esposa, ¿no? Sí, efectivamente. Mi padre fue uno de esos hombres incorruptibles. Siempre puso los intereses de sus principios por delante de su familia y de sus parientes. Para él, el comunismo era lo primero en la vida. Mi propia madre también era comunista y se unió a los comunistas cuando tenía 15 años. ¿Por qué? Pues porque en parte los comunistas eran los únicos que prometían cambiar la situación de las mujeres. Prometían que ya no se vendarían los pies, prometían que se aboliría el sistema del concubinato. O sea que para mi madre era algo muy atractivo. Mi madre se hizo estudiante, pasó información fuera de la ciudad a los comunistas, porque es que en los años 40 hubo como una guerra civil en China entre los comunistas y el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Mi madre la detuvieron, la pusieron contra la pared y el hombre que estaba junto a ella quedó fusilado. Y entonces cuando conoció a mi padre, pues estaban unidos por el mismo ideal. O sea que en realidad no le acusó mucho, no le dijo que, en fin, no le acusó de poner sus principios por delante de todo. Pero a pesar de esa convicción comunista, su padre fue duramente perseguido durante la Revolución Cultural pese a eso, ¿no? ¿Cómo pudo llegarse a esa situación?
Mao Zedong lanzó su revolución cultural en 1966 para librarse de la administración comunista, porque él pensaba que no eran lo suficientemente duros. Quería concentrar todo el poder en sus propias manos. Y mi padre fue uno de los pocos que se enfrentaron a Mao en la Revolución Cultural. En la Revolución Cultural se produjo mucha violencia, muchas atrocidades. Por ejemplo, en todas las escuelas a los niños se les alentaba a que pegaran a los maestros. A muchos maestros se les torturó y muchos incluso llegaron a morir bajo estas torturas. Y mi padre protestó contra la Revolución Cultural. De hecho, mi madre incluso intentó detenerlo y le dijo: oye, ¿quieres destrozar las vidas de nuestros hijos? Porque eso es lo que habría sucedido si él hubiera seguido acusando. Pero mi padre, siendo como era, dijo: ¿y qué decir de los hijos de las víctimas? Y debido a que él hablara tanto en público, se le arrestó, se le torturó e incluso llegó a perder la cabeza. Y no se le sometió a un tratamiento médico porque se le acusó de que fingía una enfermedad mental y que quería zafarse de su responsabilidad de atacar a Mao. Y murió trágicamente a los 54 años. Y precisamente en la misma época en que sus padres eran humillados por la revolución, usted ingresó en la Guardia Roja. O sea, usted se hizo enemiga de sus propios padres, ¿no? Bueno, no, en realidad no. Me uní a la Guardia Roja al principio mismo de la Revolución Cultural, cuando tenía 14 años. Y en aquella época, pues, bueno, habíamos crecido en este culto a la personalidad de Mao. Mao era como nuestro Dios. Si nosotros queríamos decir lo que yo digo es absolutamente cierto, decíamos, lo juro por Mao. O sea que cuando Mao nos pidió que nos uniéramos a la Guardia Roja, naturalmente, cuando yo tenía 14 años, no había información y no había alternativas, ni fuentes alternativas de información. Pero de todos modos, al cabo de 2 meses yo los dejé, debido a toda la violencia, las atrocidades, y me opuse a mi propia naturaleza. Y de hecho dediqué o pasé toda la Revolución Cultural con mis padres. Por ejemplo, fui a los campos de trabajo y trabajé para ellos, para que ellos pudieran descansar y pudieran tener una cierta compañía. Y mi padre dijo que de no haber tenido una familia amorosa, nuestro apoyo se habría suicidado mucho antes. Usted relata que participó cuando era Guardia Roja en un asalto domiciliario contra un supuesto enemigo de la revolución, ¿no? ¿En qué consistían estos asaltos domiciliarios? Yo participé en uno de esos asaltos domiciliarios, pero cuando estaba en la Guardia Roja, y era una cosa que todavía no se había divulgado mucho. Esto sucedió después, pero vi uno de ellos y quedé horrorizada y abandoné. Esos asaltos domiciliarios consistían en que la gente asaltara las casas para encontrar pruebas contrarrevolucionarias. O sea, intentaban encontrar pruebas contra ti. De hecho, el piso de mi familia fue asaltado constantemente durante la Revolución Cultural por la Guardia Roja. Y cuando tenía 16 años, el día de mi cumpleaños, escribí mi primera poesía y estaba en cama puliéndolo y oí unos golpetazos en la puerta y inmediatamente me di cuenta que era gente que venía a asaltar nuestro apartamento. Tuve que correr al cuarto de baño, destrocé el poema y lo tiré por el váter, porque en aquella época cualquier tipo de escrito, cualquier poesía, podía convertirse en algo en contra de ti. Y no quería que esto sucediera. Y no quería que me lo encontraran como pruebas contrarrevolucionarias, sobre todo contra mis padres. O sea que tuve que destruir mi primera poesía. Realmente fue durísima la historia de estos años de Revolución Cultural, pero hay incluso algunas historias, podríamos decir, ridículas y en el fondo divertidas, ¿no? Mao intentó cambiar el color de los semáforos, intentó cambiar los sentidos de la circulación, ¿no? Bueno, él mismo no, Mao, no es que diera las instrucciones ni a los jóvenes que cambiaran los colores de los semáforos. Quería crear un caos, en realidad, porque el comunismo era tan fuerte en aquella administración que sin el caos no habría podido destruirlo.
Pero cuando los adolescentes se les animó a hacer lo que quisieran, en fin, cosas ridículas, sucedieron tonterías. Efectivamente, hubo gente de mi escuela, y yo también fui en una ocasión, que intentaron cambiar las luces de los semáforos, porque el rojo es el color de la revolución y no podía significar párense, tenía que significar adelante. Y también procuramos que el tráfico fuera por la izquierda, porque la izquierda era lo correcto. Por eso tenía que ir el tráfico por la izquierda y no por la derecha, que era lo erróneo. Y durante ese periodo, toda la generación de jóvenes se unieron a la Guardia Roja, pero solo un pequeño grupo de los mismos hizo cosas espantosas, violencias, atrocidades. Y esas personas no pueden dar la culpa a Mao porque hay mucha responsabilidad personal, y los que hicieron todas esas atrocidades son ellos los culpables. Creo que usted fue también testigo de cómo se secuestraba y se asesinaba a niños para vender su carne. Eso no sucedió durante la Revolución Cultural, sucedió durante la hambruna entre 1959 y 1961. Fue probablemente la mayor hambruna del siglo XX de todo el mundo, una hambruna de la que Occidente sabe muy poco. ¿Cómo sucedió esa hambruna? Pues de la forma siguiente. En 1958, Mao tuvo esa visión de que iba a convertir a China de la mañana a la noche en una potencia moderna de primera clase. ¿Y cómo? ¿Cómo se iba a hacer? Pues su respuesta era fabricar más acero. Pero en lugar de realizar las inversiones adecuadas en la industria del acero, pues pretendió que toda la población participara, todo el mundo, escritores, maestros, estudiantes, choferes de autobús, todo el mundo tenía que fabricar acero. Yo tenía 6 años entonces y mi principal ocupación era cocer acero en la cocina de la escuela. Y claro, no salía acero de todas estas aventuras. Se destrozaron las montañas, se talaron árboles y los campesinos incluso no pudieron seguir cultivando para poder producir acero. O sea que cuando llegó la cosecha del 58 hubo poca gente en el campo que pudiera realizar la cosecha, y el resultado fue esta hambruna tremenda entre 1959 y el 61. Como 30 millones de personas murieron de hambruna. ¿Y es cierto que se comió carne de niños pequeños? Bueno, debido a esa tremenda hambruna, 30 millones, imagínense, que murieron de hambruna, ciertamente hubo canibalismo durante ese periodo. Realmente el periodo de Mao, desde su perspectiva, fue un periodo, ¿cree usted que desastroso para la vida de la población de China o no? Absolutamente, sí, sí. Y a pesar de eso usted tenía una gran adoración por Mao. Bueno, lo que sucede es que hay muchas personas que adoraban a Mao, incluso en Occidente. La gente en Occidente tenía poca información, pero en China incluso teníamos menos información. ¿Cómo se decide la gente? Lees libros, ves la televisión, escuchas la radio, hablas con los amigos, hablas con la familia, pero en China no podíamos hacer nada de todo esto. Ningún padre, ninguna madre en China en aquella época se atrevía a decir a sus hijos algo que fuera distinto de lo que te fijaba el partido, porque entonces los hijos podían hablar y podrían poner en peligro a la familia y a sus propias vidas. Además, ¿qué objeto tenía educar a los hijos para que se convirtieran en no conformistas? Porque esto solo habría servido para destrozar la vida de tus hijos. O sea que los padres, en toda China, los padres que amaban a sus hijos, les decían: haz lo que dice Mao. Además, en aquella época había lo que yo llamaría el sistema de rehenes. Si tú hablabas en público, no solo ponías en peligro tu propia vida, sino las vidas de tus hijos, tu familia, tus amigos, tus parientes. Esto es lo que cambiaba toda la ecuación moral. Muy poca gente se atrevió a hablar así en público. La historia de toda su familia, de las mujeres que han integrado su familia a lo largo del siglo, lo ha recogido ella a través de ese libro que se llama Cisnes Salvajes, del cual en el mundo se han vendido 1,5 millones de ejemplares.
Esta noche ha estado aquí con nosotros para sintetizarnos un poco lo que cuenta y sobre todo para explicarnos algunos detalles de la revolución cultural que ella vivió en primera persona y de lo que sucedía en la China de su madre, de su abuela y de su bisabuela. Gracias por estar con nosotros esta noche, Yun Chang. Buenas noches.